Vamos a hacer una nueva oración porque nos conectamos en las redes sociales, por esa razón. ¿Sí? Bendito Dios, a través de Jesucristo nos acercamos nuevamente delante del trono de tu gracia. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y nos has permitido ir con un propósito y regresar con bien. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos, gracias porque dentro de sus muchas luchas, yo sé que tú estuviste con ellos, Padre. No es lo mismo pasar ese desierto solos que de tu mano. Por eso te decimos gracias. Gracias porque tú has estado ahí con ellos. También te pido que a través del Espíritu Santo tú les des ese consuelo que ellos necesitan, pero también, Padre, que les des la fe, la esperanza de seguir adelante. No hay otro camino. Por más que le busquemos de otra forma, no existe otra forma, no existe otro camino. Este es el único camino. Y tú no nos llamaste a cada uno de nosotros para que sigamos haciendo nuestra voluntad. Tú nos llamaste para hacer tu voluntad, porque nosotros cuando estábamos haciendo nuestra voluntad, estábamos perdidos. Y tú quieres que volvamos a la senda antigua de hacer tu perfecta voluntad. Y que no estemos nosotros de tercos, tercas, necios, necias, queriendo hacer lo que nosotros queremos, lo que las emociones y los sentimientos nos guían a seguir haciendo cosas que ya nos hemos equivocado muchas veces. Pero hoy, a través del Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos lleves de gloria en gloria, en victoria en victoria. Padre, delante de ti yo le digo a este pueblo tuyo, donde tú nos has puesto en la brecha por ellos, de que al enemigo le decimos, basta, ya no tocas a este pueblo, basta, porque ahora llegaron los siervos de Dios a ponerse en la brecha por este pueblo, por esta mina que tú nos has dado a cuidar, y no dejaremos que el diablo los toque, no le permitiremos que dé un paso más para destruirlos a ustedes, y no le permitiremos de que les robe más ni los destruya. En el nombre de Jesucristo declaramos que la sombra del Omnipotente los guarda y los cubre de toda maldad, y que toda red que el enemigo haya diseñado y haya entretejido para enredar tu mente, enredar tu corazón, enredar tu vida, la quitamos en el nombre de Jesucristo de tu camino. Dejamos todo este tiempo en las manos de nuestro Rey Jesucristo, y declarando que el Espíritu Santo me da a mí el denuedo para predicarla, y también, Padre, para disponer nuestras vidas, para acercarnos a la mesa donde tú ya tienes dispuesto un pan y un vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama portadores de la gracia. ¿Se acuerdan del carro que teníamos, que era el Rayo de Plata? Ahora bautizamos este carro como portador de la gracia. Porque andábamos buscando un nombre para el carro y decíamos, ¿cómo le llamamos? El caballo rebelde. No, portador de la gracia. Porque es verdad, porque es un vehículo no nuestro, sino es portador de la gracia. Donde quiera, es para la obra de Dios. Nada más. Lo que nos ilusionó mucho es que en tiempos de lluvia podíamos llevar más hermanos a sus casas, ¿no? Porque es para ese propósito. Y bueno, pero la palabra no es dedicada al carro, la palabra es para ti y para mí, ¿ok? La palabra es portadores de la gracia, porque somos llamados a ser portadores de su gracia, ¿ok? Amados hermanos, les dejo la paz de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que ha de guardar sus corazones y sus pensamientos en ese nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El gran y gigante, poderoso Jehová, Dios de los ejércitos, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, pero también es la fuente de la gracia, que a través de Jesucristo quiere que tú y yo seamos portadores también de su gracia, de su gracia. ¿Okay? Y una de las más importantes gracias que en este día vamos a celebrar es precisamente la Santa Cena. Por eso no tuvimos el primer domingo la Santa Cena. No sé si les llegó a tiempo el mensaje a ustedes que no hicieran nada, que lo posponíamos para este domingo, ¿no?
cuando ya estuviéramos aquí, para que los portadores de la gracia trajeran la Santa Cena, ¿no? Entonces era esa única vez que vamos a hacer esto. Las otras van a seguir siendo el primer domingo de cada mes. Por ser especial nada más lo hicimos de esta manera, y por ser especial también lo vamos a hacer no al principio sino al final, porque primero nos vamos a alimentar de la palabra, que viene muy apegada a lo que vamos a hacer. Nos vamos a alimentar de su presencia, de su palabra, y luego vamos a participar de algo muy hermoso, que Dios nos lo manda, ¿ok? Dios nos lo manda. Entonces, en 2 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios. Vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Porque pues ya estamos aquí, vamos a hacer cambios, ¿verdad? Cambios que son buenos para nosotros, ¿verdad? Miren, ya no podemos transmitir los versículos, pero los vamos a comenzar vamos a cambiar esa parte también. Muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Juntos vamos a seguir con las manos en el arado y arando la tierra, ¿ok? 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. A mí, como siervo de Dios, me impacta mucho cómo Dios, a través de Pablo, nos hace énfasis en este aspecto. Miren, la palabra de Dios aquí dice que Él nos compara como si fuéramos vasos de barro. ¿Saben qué es un vaso de barro? Un vaso débil, frágil, que con nada se puede romper, ¿verdad? Es muy frágil, pero nos está diciendo a nosotros que lo excelente de esto es lo que traemos adentro. Y hay dos cosas bien importantes que traemos adentro. Miren, portadores de la gracia. ¿Qué es lo que tú traes adentro? En primer lugar, al Espíritu Santo. Portador de... Cuando alguien se muere, ¿qué creen que le dices? ¿Oh, te acompaño en tu pesar? No, el Espíritu Santo consuela tu corazón. ¿Ven? Entonces somos portadores de la gracia. El segundo lugar, ¿saben qué es? La doctrina de Cristo. Esa palabra que Dios nos ha dado, y esa palabra que nosotros le podemos decir a cualquier persona que está en necesidad de palabra de vida, ¿ok? Miren, fíjense nomás la palabra de vida que les voy a aportar en este momento. Saben que Dios nos llamó, ¿verdad? Pero la gracia es que te llamó no para que sigas haciendo lo que tú quieres, sino te llamó para que ahora entiendas, y entienda yo y entendamos todo, de que nos llamó con un propósito, de hacer su voluntad, solamente su voluntad. Si no te hubiera llamado Dios, entonces seguirías haciendo lo que tú quieres. Pero si Dios te llamó y reconoces que Dios te llamó, entonces te llamó con ese propósito. Y tienes que entenderlo, sí o sí tienes que entenderlo. De verdad, una de las cosas que a mí me ha costado es entender precisamente esto. De que Dios me llamó no para seguir haciendo lo que yo quiero y hacer mi voluntad, me llamó para hacer su voluntad. Y bueno, y retomamos el compromiso, hermano, juntos, de seguir haciendo su voluntad. ¿Están de acuerdo? Hay que seguir esforzándonos para hacer su voluntad. Y aquellas cosas que no hemos entendido y comprendido, pedirle que a través del Espíritu Santo Él nos abra el entendimiento para poder obedecer y hacer su voluntad. No es fácil, no es una tarea fácil si lo haces solo o sola, pero es una tarea fácil si lo haces con eso que Dios puso, ese tesoro que se llama Espíritu Santo. Entonces la tarea se va a facilitar, ¿ok? Entonces ese portador de la gracia eres tú. Ese portador de la gracia somos nosotros. Y está, es verdad, depositado en vasos de barro, porque eso es lo que somos, tierra, barro. Pero lo más importante de ese vaso, que eres tú y yo, es lo que está dentro de nosotros, que nos da un valor incalculable, ¿verdad? Un valor que Dios nos ha dado, una identidad de ser, ¿qué? Hijos de Él. Pertenecemos a la familia de Dios. Y esa familia celestial, hermano, es gloria, gozo, alabanza, luz, no tinieblas, luz.
¿Okay? Y si somos luz, brillemos como luz. ¿Y cómo vamos a brillar? No por el barro opaco que no brilla, sino por la luz que está en nosotros, ¿verdad? Quiero que me acompañen al libro de Efesios 1:7. En Efesios 1:7 dice la palabra de Dios así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Fíjense muy bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de regalo, hablamos de algo que ni tú ni yo lo hemos ganado. Y tampoco lo merecemos. Pero la gracia de Dios nos lo da. Es por gracia que tú esta mañana abriste los ojos. De verdad. Es por gracia. Es por gracia que recibimos las nuevas misericordias. Es por gracia que tú de verdad respiras. Es por gracia que tú tienes salud. Es por gracia de que tienes una familia. Y es por gracia de verdad que tenemos un lugar donde congregarnos. Es por gracia. Es por gracia la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da. Todo es por gracia. No porque lo merecemos. ¿No han oído? A mí me dicen, ya se lo merecía, pastor, ese perdón. No hay nada que merezcamos. Todo es por gracia. No merecemos nada. No hacemos cosas para merecer nada. Nada, de verdad. Nada tenemos, nada somos. Nada. Todo es por gracia. En un abrir y cerrar de ojos se puede ir todo. Y no te vas a llevar nada. Absolutamente nada te vas a llevar. Y aprendamos a vivir y estar contento con los que tenemos. Porque si no aprendemos a estar contento con lo que tenemos, somos infelices pensando y anhelando lo que no tenemos. Y eso es muy complicado, ¿no? Andar añorando. Ay, pero mira, ellos ni creen en Dios y qué bien les va. No te gastes la vida allí. Mejor aprende, que Dios te enseñe a estar contento con lo que Dios te ha provisto. ¿Es difícil? Sí, pero Dios te puede enseñar. A menudo nos enfrentamos a desafíos que nos hacen sentir limitados intelectualmente, espiritualmente, quebrados. ¿No es cierto? ¿A poco no has pasado por eso de que hay cosas que familiarmente te quebrantan? Hay cosas que espiritualmente te trozan por la mitad. Literal, así sientes que te despedazan por dentro. Y que estás así como un vidrio todo quebrantado por dentro. Y la gente mira y te mira sonriendo, pero no sabe que detrás de esas lágrimas, detrás de esa sonrisa hay muchas lágrimas. Y eso es lo que mira Dios. Quiere Dios darnos esa gracia de salir, levantarnos, hermano. Levantarnos en el nombre de Jesucristo. Por gracia podemos hacerlo. Por más mal que te esté yendo en este momento, de verdad, acude a la gracia de Dios para que seas levantada y seas levantado. No porque tú lo merezcas, sino porque crees que Dios te ha concedido su gracia. Porque escrito está, hermano, cuando más abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y eso tenemos que aclamar a Dios y decirle: sí, en mi vida ha abundado el pecado, pero aclamo que sobreabunde la gracia en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Proclamen esas bendiciones, proclámenlas, porque si no lo proclamas, el enemigo te está robando esas bendiciones. Hay que proclamar también la bendición de su presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Miren, dice segunda, vamos por favor, acompáñenme a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, muchos creen de que
Cristo murió así, ¿no? Pero la palabra dice claramente que Él murió en un madero de tormento. Lo que es crucifixión es porque así se llamaba la muerte esa, ¿no? Colgados en un madero era un palo, así nada más, un poste. De esa manera, ¿no? Y morían de asfixia. Cuando les quebraban los tobillos, aquí las espinillas, se los quebraban con un marro para que en la tablita que ponían debajo de sus talones ya no pudieran impulsarse para respirar. Entonces, cuando le rompían las piernas, pues ya no podían hacer eso. Entonces, colapsaban sus pulmones de estar colgados en ese madero. Y esa muerte los romanos le llamaban muerte de cruz. Pero a nosotros se nos quedó por costumbre decir que Él murió en una cruz. No, la muerte de crucifixión era en un madero. ¿De acuerdo? Hay que informarse, esto lo pueden ver, y además lo acabamos de sustentar en la palabra de Dios. No es invención nuestra, lo acabamos de sustentar en la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:24, ¿verdad? Porque Él dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre un madero, ¿verdad? Muy bien. A menudo nos enfrentamos a desafíos, hermano. Eso no va a cambiar. Que tú te enfrentes de repente a una persona odiosa, una persona tóxica, una persona que te hace vibrar literal así de enfado y de enojo y de desesperación y de impotencia y todo, no podemos evitarlo. Lo que sí podemos aprender es cómo enfrentar esa situación. ¿Okay? Eso es bien importante, porque miren, al necio no lo vas a cambiar nunca. Necio así se va a morir. Muchos dicen, en el mundo dicen, genio y figura hasta la sepultura. O sea, te están diciendo, ese amigo no va a cambiar. Hasta que se muera va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque ya no lo vas a oír, se lo va a enterrar, ¿no? Por esa razón va a cambiar, nada más por eso. Pero mientras, apenas le decía a un vecino, le decía, ¿cómo está tu papá? Igualito de necio y gruñón. Pero está bien, ¿no? Sí, me dijo, apenas me recordó, me dijo, es que ya le cortaron un pie, una rodilla, y ya hasta acá, hasta arriba, ¿no? Hasta la ingle. Ya no tienen más que cortarle, pero sigue siendo el hombre necio, ¿verdad? Genio y figura, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algo, un tesoro, lo que le estaba hablando, un tesoro dentro de este vaso de barro, un tesoro que es el Espíritu Santo, que nos convence a ser diferentes. Y saben que ser diferente es algo bonito, hermoso. Se los dice un ex necio, ¿no? Ex necio. Antes era necio, hoy no me considero necio. Me considero que, no perfecto, pero me considero que todavía estoy en proceso de cambios. Y quiero que Dios siga cambiándome, porque la estatura del varón, cada vez que yo hago esto, hermano, me mido, digo, voy a ver qué tan grande estoy, ¿no? Y luego volteo, la estatura del varón perfecto, digo, no, todavía estoy ni a las sandalias de llego. Así mídete tú. Si te crees ya muy perfecto, mídete con la estatura del varón perfecto. Y vas a ver de que nos falta mucha humildad para seguir avanzando en los cambios, ¿ok? Las personas que creen que ya no necesitan cambios son las personas que entran en un círculo vicioso de necedad. Yo no, de verdad no tengo por qué pedir perdón, yo me siento bien. Esa persona es un necio o necia. Necesitamos transformar nuestra manera de vivir. No somos perfectos, ni lo vamos a lograr, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir cambiando, ¿okay? Vamos a seguir cambiando. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Jehová Dios, yo les estaba diciendo de que enfrentamos desafíos. ¿Saben cuáles son los desafíos? Lo que tú vives diarios en tu casa. ¿A poco la pasas muy bien en tu casa? No, si la casa es donde se pasan los desafíos más fuertes, los que te duelen más, pues, porque el desafío, por ejemplo, entre empleados, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, no sucede más. Ahí queda, ¿no? Así sea muy fuerte, ahí queda. Pero un desafío familiar, no estoy hablando de familias
que viven en otra casa. No, la familia que vive contigo, esa familia, ¿no? Ese desafío fuerte, ese que te hace vibrar, de verdad, te hace decir, híjole, o te mueres tú o me muero yo, porque aquí de verdad está tremendo, o sea, el ambiente se siente, parece jamón, casi se corta así, ¿no? ¿No lo has sentido? Bueno, yo sé que allá en Sonora, ¿cómo se sienten esas cosas? Uy, pero aquí en el Estado de México no. Aquí hablan, platican, las referencias, ¿verdad? Aquí bien suave. Aquí no pasa eso. Pero yo creo que allá se altera más la gente por el calor, ¿no? Pero que como hace frío, están bien apegaditos, abrazaditos, ricos. Pero, ¿saben qué? Allá sí, cualquier cosa truenan, chispa. Por esos desafíos, hermano, nosotros somos quebrantados muchas veces. Dice la palabra de Dios así, dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando Dios dice, bástate mi gracia, es porque tú estás pasando un desafío en tu casa. Y tú tienes que acudir a Dios y decirle, Padre, o lo cambias, o me cambias, o quítalo de mi vida, o quítame a mí. No, bástate mi gracia. Porque mi gracia, dice la palabra de Dios, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ustedes creen que, cuál debilidad? La debilidad. Uno de los dos está gritando, ¿verdad? Uno de los dos es el lastimado y uno de los dos es el que lastima, ¿verdad? Y aquí cuando Dios nos, entendiendo la palabra, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú eres el lastimado o lastimada, bástate mi gracia significa, a ti te entrego la causa. Tú sabes, más que nadie, porque eres el testigo fiel de lo que estoy siendo lastimada o lastimado. Pero a ti te entrego la causa. A ti te entrego, y sí, me gozo por esa gracia tuya, que me mantiene parado. Porque es muy fácil desbaratar una familia. ¿Sabes qué? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No podemos vivir los dos. No es el remedio. Es mejor acudir a la gracia de Dios. Y luego continúa diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál debilidad? Aquel que está siendo abusado o abusada, ¿verdad? Verbalmente, físicamente, y hay muchas formas donde el desafío que estamos pasando es fuerte. Las cosas más fuertes suceden dentro de papá, mamá, hijos, esa familia. No estoy hablando tíos, abuelos, no, esa otra familia no. La familia principal es papá, mamá, hijos. Esa familia, esa es la más fuerte, los desafíos más fuertes que se llevan a cabo. Dice, y la debilidad está pues en el que está siendo violentado o violentada, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, el papá y la mamá piensan, es que estoy siendo violentada. ¿Y tus hijos no están siendo violentados al oír todo eso? Son los principales que necesitan de la gracia de Dios. Y continúa diciendo el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando hablamos bíblicamente del poder de Cristo y el nombre Cristo significa crucifixión. Y cuando vemos en la palabra tenemos que entender que no está escrito Jesús y no está escrito Jesucristo, está escrito Cristo. Entonces el poder de Cristo significa de que Él pagó un precio por esa debilidad tuya. Es un poder tan grande porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero es que yo casi estoy muerta o muerto por lo que estoy pasando ese desafío. Sí, pero tú casi estás muerta, pero el que sí estuvo muerto se llama Jesucristo. Y es por eso que está diciendo el poder de Cristo. Porque Él llegó a dejar de respirar. Él dejó de verdad todo su ser en las manos de Dios y le dijo a Dios, Padre, a ti encomiendo mi alma. Y fueron sus últimas palabras y aspiró. ¿Verdad? Cuando le enterraron la lanza, Él ya había muerto. Por esa razón, cuando nosotros le decimos, por el poder de Cristo, estamos refiriendo de que Él ya pagó un precio. Y a eso te vas a agarrar, esa gracia de que Él pagó el precio.
de verdad tú tienes que gozarte. Y es por eso que cuando nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, nosotros tenemos que entender todas estas cosas que Dios nos ha dado por gracia, porque Él pagó un precio. Hoy solamente celebramos la Santa Cena que simboliza su muerte, pero que esa muerte pagó un precio para que tú y yo hagamos una diferencia en esos desafíos que tenemos en nuestros hogares, en esos desafíos de violencia interfamiliar. Porque hay mucha violencia. Nosotros solamente cuando vamos a un hogar vemos caras bonitas, ¿no? Y decimos, ¿cómo le van? Y todos obviamente van a decir, estamos bien, gracias a Dios, bien. Aunque se acaban de secar las lágrimas, ¿verdad? Pero estamos bien. Y la verdad no es así. Ninguna familia, de verdad estamos bien. Todos, de una manera u otra, estamos de una manera necesitando de Dios. Y necesitamos de esta instrucción, diciéndole a Dios, qué bueno que estás hablando, Padre, de esto que no hallaba yo cómo expresarlo, pero que tú lo estás diciendo a través de tu palabra, porque la palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En esa debilidad, si tú estás siendo violentada, no lo mereces, pero estás siendo violentada por ese ser que dice que te va a cuidar y te va a proteger, ese ser que está a tu lado, que debería sumar y no restar, por ese ser de que debería estar junto, espalda con espalda, contra el mundo de afuera, pero que adentro se está desarrollando una batalla, un desafío. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cómo soy fuerte? Porque estoy aclamando en la fuerza de Dios. Porque allá afuera, lo que me está yendo me debilita, pero lo que me fortalece es lo que está dentro de mí. Y en ti confío, Padre, y a ti te entrego la causa. Yo no puedo más, pero tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y eso te va a hacer gozar y vas a salir de esa angustia, de esa desesperación. Ese tesoro que menciona la palabra que leímos, ese tesoro es el Espíritu Santo. Ese tesoro es la palabra de vida, la que acabamos de leer, a la cual nosotros tenemos que aferrarnos y decir, yo tomo de tu palabra y lo hago mía. Porque esa palabra cobra vida en mi vida, hoy que lo necesito tanto. La gracia de Jehová Dios es bendición a favor de nosotros. La gracia de Dios ha sido no porque lo merezcamos, sino la gracia de Dios es porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios es grande, misericordioso, piadoso, clemente. Es tan clemente que aun cuando ve que nosotros merecemos el castigo, Él tiene clemencia de nosotros y nos deja ir en paz. Él es piadoso porque se apiada de nosotros. Y Él sabe que sí merecemos el castigo. Pero es tan piadoso de que dice, yo no tomo en cuenta tus debilidades. No lo vuelvas a hacer. Avanza, crece, aprende de tus errores. Pero muchas veces la necedad de nuestras vidas es que estamos ahí duro y duro y duro con lo mismo. Y no logramos entender de que el primer paso que nosotros damos como cristianos es solamente entender una cosa, de que Dios no te llamó a hacer tu voluntad. El diablo te ha llamado para que hagas lo que tú quieras y que le des vuelo a la iglesia con tu cuerpo, con tu mente, fumes, tomes, te vayas de jarra, que hagas lo que tú quieras. Eso es el diablo, para eso te llama. Pero Dios te llama para hacer su voluntad por tu propio bien, para que tú estés saludable, para que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, principalmente en el área familiar. Esa es nuestra Jerusalén. Mire, ¿para qué andamos dando consejos a los demás si tú no tienes el consejo para ti mismo? ¿Por qué dices no hagas eso cuando tú lo haces? ¿Verdad? ¿No han visto doctores así que no fumen, miren, les hace daño, y ellos fumen, ¿no? ¿No han visto eso? O sea, es incongruente muchas de las cosas. Pues así no tenemos que ser incongruentes con lo que
decimos que tenemos un tesoro. Ese tesoro debe de llevarnos a brillar en medio de las tinieblas. ¿Qué va a brillar? La palabra de Dios. ¿Qué va a brillar? El Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Va a brillar, va a brillar, porque se va a notar. Va a notar, la gente que te conoce va a notar, dice, hoy esa mañana venimos con una familia, Lorena y sus hijos, ¿no? Y ella venía platicándonos y, wow, nos impactó Lorena, o sea, la manera como ella platica, de cómo está procesando muchas cosas. Digo, Gloria, ¿dónde están las estrellitas para ponerle una? Y luego al rato sigue platicando, otra estrellita, ¿no? De verdad, damos gracias a Dios, porque sé de que Dios está obrando. ¿Y qué le ha hecho madurar? Pues eso no lo podemos saber, pero de que está madurando, está madurando. ¿Y saben cómo maduramos? Se va a oír feo, pero maduramos a trancazos, ¿no? Así maduramos. Entre trancazo y trancazo, golpe y golpe, vamos madurando. La burra no era, no te estoy diciendo burra, la burra no era lisca, la hicieron a tanto golpe, ¿verdad? Ya no vas así, se hace a un lado, pues sí, pues ya sabe que va el porrazo, ¿verdad? Pero así vamos aprendiendo, ¿no? Pero Dios quiere que aprendamos de una manera diferente, entendiendo su palabra, fíjense, porque Él ya no nos dio, y nosotros en este vaso de barro, Él ya dio su palabra, solo hay que vivirla. Miren, la vez pasada que estuvimos predicando, antes de irnos, predicamos de que la mayoría cree en Dios, todos creen en Dios. Traer una Biblia, hermano, hasta los satánicos la traen. Eso que de verdad no tiene nada que ver. Un libro así en las manos de un ser humano no lo define. Lo que lo define es que le crea a Dios, no que crea en Dios, que le crea a Dios. Y creerle a Dios marca una gran diferencia. Creer en Dios no hay diferencias. Todo el mundo puede creer en Dios, todo el mundo. Pero creerle a Dios es cuando hay cambio, es cuando hay transformación. Quiero que me acompañen a Efesios 1:7, que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia, no es nuestra gracia. Nosotros no tenemos nada, nosotros no somos nada. Todo lo que tenemos somos eso, vaso de barro, y que lo glorioso y grandioso es lo que está en nosotros. Y Dios lo depositó por gracia, y es su Espíritu Santo, y es su palabra, ¿ok? Su palabra. Quiero que me acompañen a Romanos 5:8, dice así. Perdón que vaya tan rápido en la palabra, pero si me detengo, no voy a terminar la predicación. Mejor, si no lo logras perseguirme, pues mejor apúntalo. O también te doy la idea que si lo quieres te lo envíen por WhatsApp, te lo envío, ¿no? Y ahí están todos los versículos apuntados. ¿Está bien? Pero no te me distraigas buscando, porque no me vas a alcanzar. Son muchísimos versículos, ¿ok? En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerden esto, hermanos, siempre que tú veas Cristo en las Sagradas Escrituras, se refiere a su muerte, ¿ok? Cristo se refiere a su muerte. Jesús siempre se va a referir, en las Sagradas Escrituras, siempre se va a referir a que Jesús caminó humanamente entre nosotros, los seres humanos. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de que Él ya murió y Dios lo resucitó, Dios Padre. Así que creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero lo que no podemos creer de que los tres son una misma persona. No. Los tres son tres diferentes personas, son diferentes. Entonces, si fuera una misma persona, entonces ¿cómo le hizo para resucitar el Padre al Hijo de entre los muertos? ¿Cómo? Si ya estaba muerto, ¿cómo lo resucitó el Padre al Hijo? O sea, es incongruente, no tiene sentido. Pero tiene mucho sentido cuando vemos lo que la Escritura nos enseña. Y nos enseña de que el Hijo es diferente al Padre porque se sujeta al Padre. El Padre es diferente al Espíritu Santo porque las tres son divinas personas, pero actúan de una manera distinta. ¿Están de acuerdo, hermano?
Creo que eso ya lo hemos enseñado antes. Lo repito para dar énfasis nada más, pero lo que yo quiero recalcar más es acerca de lo que está escrito. Siempre que vean Cristo, se está refiriendo a que Él está en ese madero de tormento, ¿verdad? Crucificado, ¿ok? Entonces dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nuestra mente se amplía. Dice, Dios tan generoso, te vio a ti, me vio a mí y nos vio bien pecadores, pero Él dijo, pero mi gracia va a sobreabundar sobre esa pecadora, sobre ese pecador, y voy a enviar a mi Hijo para que muera por ti. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Es la gracia de Dios. Inmerecida, sí, porque no hay un solo ser humano que haya merecido de que ese hombre llamado Jesús y de madero Cristo, que haya muerto por ti. De verdad, eso no es posible que tú merezcas ese sacrificio, porque fue tremendo. Ese sacrificio fue tremendo, ¿okay? Ningún ser humano ha pasado por lo que Él pasó. Sin embargo, Dios por gracia lo dio por ti y por mí. Por eso le decimos a Dios, fíjense, cada mañana le decimos a Dios esto. Le decimos, Padre, gracias por las misericordias. Con mucha gratitud, yo al abrir los ojos recibo de tus nuevas misericordias. Gratitud es diferente a gracias. Gratitud es decir, voy a recordar lo que tú me das en este momento y lo voy a estar recordándote, agradeciéndote y reconociéndote de que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Tú eres digno de alabanza. ¿Cuál es tu alabanza? Sé más agradecido con Dios. Con mucha gratitud, refiérete a tus alimentos. Con mucha gratitud. Es porque yo lo gané, no porque Dios te lo proveyó. Y diciéndole, de tu mano yo como, con humildad yo lo tomo, porque de tu mano lo recibo. Y lo bendigo. Y si quieres, si eres varón y estás orando por esa mujer gloriosa que Dios te dio a tu lado, bendice esas manos. Y si pudieras todavía exagerarle un poquito, toma sus manos y decirle, yo bendigo estas manos que han elaborado este alimento. Bendigo la fuente proveedora que eres tú y santifico el alimento en el nombre de Jesucristo. Y lo comemos en acción de gracias. Eso es bonito y hermoso. A eso me refiero, gratitud. A eso me refiero. Cuando hayas concluido ya la noche para dormir, decirle, Padre, gracias, porque cada una de tus nuevas misericordias las pude ver y me pude gozar en tu presencia, recibiendo y disfrutando cada una de ellas. ¿Saben cuáles son cada una de ellas? Miren, cuando vas a hacer pipí, es por su gracia que haces pipí, porque muchas personas tienen una bolsita y lo pasamos así como que, me voy al baño. Gracias, Padre, gracias porque puedo hacer pipí, gracias porque puedo defecar, gracias porque tengo una cama donde recostarme. Allá hay hombres y mujeres bajo los puentes con un cartón. Pero gracias, todas esas nuevas misericordias tú las vas disfrutando, pero la diferencia es porque tú las tomas por sentado, y la diferencia está cuando tú vas reconociendo por gratitud cada una de ellas. Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por la salud, gracias por el transporte, gracias por el carro, el patín no sé cómo te vayas, ¿no? En patineta, no sé, por lo que sea que te transporte. Pero gracias, porque son las nuevas misericordias. Cada mañana Dios preparó. Y también preparó algo muy importante. Preparó de que ninguna red que el enemigo tejió para enredar tu vida, Él te guarda de esas redes. Gracias. Eso es un ser humano con gratitud. ¿Okay? Reconocer. Dice en Tito 2, 11 y 12. Por su gracia poderosa, todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, cuando le decimos, yo te reconozco, Señor Jesucristo, como mi Señor, y entonces si reconociste a Él como tu Señor, porque sigues haciendo lo que tú quieres hacer. Si ya dices que tienes un Señor, pues entonces cuando reconocemos, miren, un esclavo cuando reconoce a su Señor, ya no hace su voluntad, hace la voluntad de su Señor, de su amo.
Entonces, si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú ya no puedes hacer su voluntad, tu voluntad, sino su voluntad. ¿Ven? Es una gran diferencia. Entonces, pero tenemos algo aquí importante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hablando de humanidad, ¿okay? Se refiere a hombres y mujeres, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso dice Tito 1, 11 y 12. Por su gracia, que nos levantamos luego de caer, seguimos adelante, es por su gracia. ¿Verdad que tú has pasado por cosas muy dolorosas en tu familia? Muy dolorosas. No sé, a lo mejor estás pasando en este momento algo muy doloroso. En este instante. Y que viniste, que decidiste esta mañana diciendo, no tengo ganas de ir. No me siento con fuerzas, pero voy a ir. Y te vienes, pero allá tuviste una lucha entre que venías y no venías. Porque está fuerte la lucha allá. Pero decidiste la buena decisión de venir y estar aquí. De verdad, porque Dios tenía un plan para ti. Decirte estas palabras. Y decirte en 2 Corintios 12, 9. Dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese qué hermoso es cuando tú estás pasando, en este momento, si estás pasando por algo muy grave, que te duele. Miren, la carne duele, pero duele mucho más el corazón. Cuando tú tienes algo así, un sentimiento, una emoción que te arde el alma, literal te arde. El cáncer arde, ¿sí saben que el cáncer arde? Es un ardor, quema. Pero muchas veces dentro de las emociones y sentimientos que se mueven dentro del núcleo familiar, arde el alma, arde así fuerte que tu llanto ya no son lágrimas literalmente así, sino es como gotas de limón así, amargas, pero arden tanto dolor, porque no lo esperas, no esperas que ese núcleo familiar te esté desprendiendo tanto ácido que te está quemando a ti, que debería ser ese lugar de protección, ese lugar donde tú te sientas acobijada, protegida, cuidado, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos así, dice la palabra, lleva esta palabra para ti, ¿ok? Hebreos 4:16. Esta palabra es una palabra que debes de traerla de memoria siempre. Porque esto, no crean que va a suspenderse. Hay cosas bien dolorosas dentro de nuestro núcleo familiar. No estoy hablando de tíos, papás, abuelos. No estoy hablando estoy hablando de núcleo familiar, que es ahí donde tú duermes y despiertas. Ahí donde tú te bañas, ahí, en ese núcleo familiar, es donde arde el alma. Ahí arde. De verdad, los familiares solamente ven, ¡ay, cómo te va! ¡Qué bien! ¡Qué gusto de verte! Sí, pero verás allá en el campo de batalla, ¿no? Ahí está fuerte. Pues esta palabra es para ti. Y me gustaría mucho, bueno, esta palabra, yo vine con el propósito de grabarla en hay una computadora que te graba letras, ¿no? Así, quiero grabar esta palabra para ponerla ahí en la oficina donde yo trabajo a Dios. Esta palabra de Hebreos 4:16 te dice así: fíjate, tú haz de cuenta que estás ahí, en ese dolor tan intenso, tan fuerte, que estás pensando diciendo, creo que no lo voy a soportar ya, creo que ya mis fuerzas ya no dan para más. Ahí, acuérdate, si lo memorizas, por eso es importante esta palabra, porque es Dios que te está diciendo, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Qué oportuno socorro? Hoy estás casi literalmente, ya no quiero la vida. De verdad, literalmente ya no quiero vivir. Está tan arrinconada mi alma de que yo preferiría, porque ya lo he dicho, lo he pensado, decir, yo debería no haber nacido. Ya, de verdad, no aguanto más. Pero Dios es el que te está invitando y te está diciendo, acércate confiadamente. Yo sé lo que estás pasando, solamente acércate confiadamente ante el trono de la gracia, porque vas a encontrar gracia para tu oportuno socorro. No hay nadie en ese lugar quien te pueda defender, pero el oportuno socorro por gracia te está ofreciendo una ayuda para ti. Esa ayuda es celestial. Esa ayuda, el oportuno socorro es de que, ¿a quién le vas a decir? ¿Quién va a entenderte? ¿Quién va a comprender? ¿A quién va a poder decir, es que tú eres la culpable, pues tú te lo buscaste? Nadie, ningún familiar. Pero Dios quiere todas las cosas. Él va a ver y te va a dar el oportuno socorro que tú estás necesitando y aclamando ante su trono de su gracia. Su gracia es poderosa, créanlo. Su gracia es poderosa, muy poderosa, porque por gracia somos salvos. Por gracia, Él envió a su Hijo a morir en ese madero de tormento. Entonces su gracia es poderosa. Y es más poderosa que todos los problemas que en este momento estás pasando. Es por su gracia. Entonces, Hebreos 4:16, grábatelo, escríbelo, imprímelo. Y si no tienes para grabarlo en madera, lo que sea, pues escríbelo a mano, con plumón, y pégalo en un lugar. Los lugares que debes ponerle a esta palabra así es donde tú te mueves. Ahí, en esa recámara donde tú estás, en ese baño donde tú entras, en esa cocina donde tú estás, en esa azotehuela donde estás lavando, porque el enemigo te va a atrapar en esos lugares. Ahí te va a atrapar, ahí en la azotehuela, pero ahí va a estar la palabra escrita. Ahí en la cocina donde tú estás cocinando tus alimentos, ahí te va a querer atrapar, pero ahí va a estar la palabra. En esa recámara cuando tú te acostaste a descansar y despiertas cansada, porque no descansaste, porque los pensamientos te atormentaron toda la noche, ahí va a estar la palabra. En ese baño donde te bañaste, te sientas a hacer tus necesidades fisiológicas, ahí es necesario que esté esa palabra. Porque allí cuando tú estás haciendo tu necesidad fisiológica es cuando más el enemigo te ataca en tu mente. En todos esos lugares son estrategias, se llaman estrategias de guerra. ¿Contra quién? Contra tu enemigo. ¿Okay? Acuérdense que Efesios 6:12 dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados. Con esas entidades demoníacas son las que nuestra guerra es. ¿Okay? Así que tengamos en cuenta que tenemos que ser estrategas, hacer estrategias de guerra. ¿Dónde más te ataca el enemigo? Tú ya ¿sabes dónde más te ataca? Cuando tú te estás bañando. Ahí cuando te estás enjuagando el cabello, cuando estás bañando, ¡pum!, llegan esos dardos aquí. Y sales, y muchas veces ahí entre el agua no se notan tus lágrimas, pero estás ahí literalmente en medio de la congoja y de la angustia, ¿verdad? La impotencia, porque ya lo has probado, ¿verdad? Que sí lo has probado. Has probado decir, basta, ya no más. Pero la impotencia de tu debilidad, de no poder hacer más. ¿Por qué? Porque te enfrentas a alguien más fuerte. Y eso, de verdad, pues te limita y te deja en un área donde dices, me tengo que consolar, me tengo que aguantar. No, vayamos al trono de la gracia, ¿ok? La especie humana ha sido bendecido de verdad por la gracia de Dios. Dice en Efesios 2:8 y 9, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que tú vayas a hacer, no es por lo que tú merezcas, es por gracia, es porque Dios es bueno, solamente Dios es bueno. Y es solamente por eso que nosotros obtenemos ese auxilio, ese pronto socorro. ¿Okay? Pero tenemos que aprender que tenemos una espada, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
El tesoro que nosotros tenemos en vasos de barro es la palabra de Dios. Y tenemos que acudir a ella para que esa palabra que creemos, apropiarnos y cobre vida en nosotros. ¿Ok? Porque si tú no proclamas la palabra, y si tú te enojas, tú te enfadas y vas con tus sentimientos y emociones, no vas a arreglar nada. Y tú ya lo sabes, porque ya lo has intentado en tus fuerzas. Y no se arreglan, se empeoran las cosas. Pero por la gracia de Dios, las cosas van a cambiar y van a girar de una manera diferente, porque Dios es poderoso y su gracia es poderosa. ¿Ok? Él es el único gigante poderoso. Nunca jamás diga, Diosito, ayuda. Nunca digas eso, porque tú estás invocando al diablo. Diosito es el diablo. Es que lo digo de cariño, sí, pero tus palabras invocan al diablo. Diosito, aunque tú creas que lo dices por cariño, estás invocando al diablo. No es Diosito, Él es gigante, poderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Él es poderoso, grande, grande, lo más grande que existe. Así que quítate esas emociones de decirle, ay Diosito. No digas Diosito, Él no es ningún Diosito. Él es un Dios grande, gigante, poderoso. ¿Ok? Quita tus cositas así que, ay, porque lo siento de cariño. No, invocas al diablo. Y basta de invocar al diablo. ¿Okay? Vamos a Hebreos nuevamente. Ya lo leímos, el versículo que quiero que te memorices. Por eso quiero repetirlo otra vez. Hebreos 4:16. Y dice, acerquémonos, y tiene una coma, pues, otra coma, confiadamente al trono de la gracia, y otra coma, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Grábate ese versículo. Yo sé que lo necesitas, yo lo necesito. ¿Saben por qué tanto lo necesito? Que hasta es como un triplay así que lo graban así, como hacen las figuritas, ¿sí? También ahí pueden hacer letras. Me lo voy a grabar, porque yo lo necesito mucho. Yo sé que tú lo necesitas. El oportuno socorro todos lo necesitamos, porque somos seres humanos, por eso lo necesitamos. Y por gracia divina que somos transformados, restaurados y capacitados para vivir conforme al propósito eterno. El propósito eterno es de dejar hacer nuestra voluntad y hacer su voluntad. Ese es el propósito eterno. Dice en Tito 2:11 y 12 que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Cuando habla piadosamente, es que tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la piedad, ¿ok? No es la piedad de decir, ay, me apiado de ti, te voy a dar un taco. No. Habla de piedad, está hablando de vivir dentro de su voluntad. Esa es la piedad, ¿ok? Por gracia, Jehová Dios, tenemos su perdón abundante además, ¿okay? Porque hay cosas, hermano, que de verdad nosotros no tenemos perdón de Dios. Pero sin embargo, por gracia Él nos perdona, de verdad. Porque hemos hecho y seguimos haciendo cosas feas, de verdad. Porque aun cuando tenemos cierta madurez, aun con todo, todavía esta boca, ¿no? Que no debería salir palabras así para ofender, salen palabras ofensivas, salen palabras que lastiman. Entonces, Dios con todo eso nos perdona y nos levanta y nos dice, ¿ya lo aprendiste? Sigue adelante, avanza, ¿verdad? Avanza. En Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por gracia de un hombre, Jesucristo. Adán trajo la desgracia, por decirlo así, pero uno, Jesucristo, trajo la gracia, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio nosotros tenemos gracia. En Romanos 5, versículo 19 al 21 dice así, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley le introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jehová Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesús. Acuérdense, hay 3 nombres, ¿ok? Envió a su Hijo Jesús y anduvo entre los seres humanos. Llegó a ser Cristo cuando Él estuvo en el madero de tormento, pero no permaneció allí, lo sepultaron y llegó a ser Jesucristo cuando Dios le dio un premio y un nombre que es sobre todos los nombres, sobre todo nombre. Entonces, muchas veces ese nombre lo proclamamos. Cáncer, ¿verdad que es un nombre? Cáncer es un nombre, pero sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo. Yo tengo tos. Tos es un nombre, pero sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo. Yo me llamo Víctor, pero sobre mi nombre está el nombre de Jesucristo. Por eso fui bautizado en el nombre de Jesucristo, porque reconocí de que ese nombre está sobre mi nombre. Y tu nombre, hay un nombre que debe de estar sobre tu nombre, haciendo su voluntad, no tu voluntad. ¿Okay? Muchas veces decimos, es que yo creo, y entonces ¿por qué no obedeces si ya crees? Hay que, no nomás creer, hay que creerle a Dios obedeciéndole. ¿Okay? Por gracia, hermano, Dios somos justificados. ¿Por qué te va a justificar? ¿Porque hiciste algo bueno? No, te va a justificar por su gracia. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Todos hemos pecado y ninguno de nosotros está sin culpa. Todos pecamos, todos los días pecamos, todos los días, ¿okay? Todos los días. Por eso que constantemente acudimos al perdón de Dios. Perdóname, Padre. Dentro de nuestras oraciones está pedirle perdón a Dios a través de su sangre que derramó en el Calvario, ¿verdad? Perdóname por mis pecados. Tú conoces aquellas cosas que ni me di cuenta, pero que pequé contra ti. Perdóname, ¿verdad? Dice en Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de gloria, hermano, es que tenemos que aprender muchas cosas que están escritas. Cuando hablamos de gloria, hablamos de la presencia de Dios. Si la gloria desciende sobre este lugar, es que la presencia de Dios está aquí entre nosotros. Por siempre que tú veas la palabra gloria en las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a su presencia en ese momento. ¿Okay? Entonces dice la palabra en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea, olvídate de su presencia. Olvídate. Por el pecado, olvídate de su presencia. Es que Dios está conmigo, estás en pecado, olvídate de su presencia. La gloria, dice la palabra, dice, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que la redención funcione, tú tienes que arrepentirte genuinamente y decirle, Padre, perdóname, nuevamente te he fallado, pero suplico clemencia, suplico misericordia, suplico que me perdones. Entonces, cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios te da el perdón y te restituye. ¿Ok? En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, el único medio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es el único medio. Vamos a, en este momento, mire, ya hemos oído la palabra, hemos aprendido de su gracia, y hoy vamos a prepararnos a disponer nuestra vida para tomar la Santa Cena. ¿Okay? Dice la palabra, antes de participar de la Santa Cena, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros, a nuestros corazones conforme a nuestras faltas. Todavía no termino de predicar, ¿okay? Pero dentro de la predicación está esta enseñanza. ¿Okay? Examinemos nuestros corazones
y confesemos nuestras faltas y recibamos con humildad este símbolo glorioso de la comunión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en representación del pan, que es su cuerpo, y de jugo de uva, en representación que es su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Okay? Entonces dice en 1 Corintios 11:28, hermano: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo que dice en 1 Corintios 11:28. No venimos por mérito propio, sino vivimos y venimos aquí porque Dios, en su gran amor y misericordia, Él nos trajo aquí, ¿verdad? Y reconocemos que su gracia nos ha alcanzado, que para participar del pan y participar de la copa, recordemos su cuerpo que fue quebrantado por nosotros y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Que esta Santa Cena sea para nosotros un acto de renovación, de reconciliación y de adoración. Y repito por tercera vez este versículo en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué mejor momento de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia? A través de acercarnos a la mesa de Dios para participar del pan y del vino que Él nos ofrece. Entonces, cuando decimos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, qué gran oportuno socorro de tomar ese pan y ese vino, recordando la muerte que nos ha hecho aptos de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que la gracia de Dios, el oportuno socorro, qué mejor que acercarnos a la mesa que Él ya ha preparado. Una mesa donde vamos a celebrar no con símbolo, sino de su presencia, de su gracia, de su gloria, aquí en este lugar. Porque cuando decimos confiadamente al trono de la gracia, sabemos que en Jesucristo tenemos misericordia, tenemos piedad, tenemos clemencia, tenemos perdón y vida eterna. Es por eso que cuando Él ya tiene preparada una mesa, y nosotros, como portadores de su gracia, les vamos a invitar a que tomen la Santa Cena. ¿Okay? La gracia que hemos recibido nos llama a recordar tres cosas. La primera, que fuimos perdonados por sacrificio de Cristo. Cristo es la muerte, allí en el madero del tormento. La segunda es que fuimos reconciliados con Jehová Dios por medio de su sangre que derramó en ese Calvario. Calvario se llamaba el cerro donde estuvo el madero del tormento, el monte Calvario. ¿Okay? Y la tercera es que somos parte de su cuerpo glorioso de Jesucristo, llamados a vivir en santidad y en comunión. Miren, cuando hablamos del cuerpo, es que somos diferentes y debemos de respetar en la función que cada uno de nosotros hace. ¿Okay? Pero todos somos indispensables en un cuerpo. Todos y cada uno de nosotros somos y formamos ese cuerpo glorioso. Que unos hacen una forma, por supuesto, porque somos un cuerpo. Y otros hacen otra cosa, por supuesto, porque somos un cuerpo. No podemos todos ser oídos, estar oyendo todos, no. Unos oirán, otros verán, otros olerán, otros sentirán, otros nos conducirán a través de sus pasos. Y así, somos un cuerpo. Pero ¿saben qué? Lo glorioso es de que somos uno en ese cuerpo. Caminamos juntos. La Santa Cena, hermano, es algo que nosotros celebramos acercándonos ante el trono de su gracia físicamente en este momento, de verdad, porque dice 1 Corintios 11:23, así pues, todas las veces que comieres este pan y todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Es por esta razón que hoy, después de haber sido ministrados por la palabra, nos acercamos a la mesa de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo con corazones agradecidos, con corazones llenos del Espíritu Santo y llenos de esta palabra, de decir gracias, Padre. Yo quiero participar y recordar de que esa muerte de mi Señor Jesucristo me ha reconciliado contigo. Y yo quiero decirte que estoy en paz. Y sí, cuando habla la palabra de que nos dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Para eso
luego vamos a hacer juntos una oración para pedirle perdón a Dios, porque nos tenemos que probar. Pero solamente tú sabes, y solamente tú sabes qué es lo que le vas a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Allí en tu lugar, ahí donde tú estás, Él sabe, y tú sabes que Él sabe lo que tú hiciste, y ese va a ser el momento de pedirle perdón a Dios. Yo los voy a conducir en una oración, pero tú en tu propio lugar le vas a decir: sí, Padre, yo quiero tomar esta oportunidad de participar, de recordar la Santa Cena, porque es lo que me ha justificado ante ti, Padre. Y yo quiero seguir siendo justificado porque es un mandato tuyo. Acuérdense, Dios te llamó no para que hagas lo que tú quieres, te llamó para hacer su voluntad. Y su voluntad dice que tú tienes que participar de la Santa Cena, como un recordatorio hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. Y nosotros tenemos que seguir recordando todas las veces que nos sea posible y nos permita Dios seguir recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque esa muerte es lo que nos justifica ante el Padre. ¿Y por qué no participar de la Santa Cena? Es que no me siento bien. Pues vale más que entiendas que eso es no sentirte bien, no te justifica de no recordar lo único que te justifica ante el Padre. Único que te justifica. Lo único que es perdonado para ti es a través de la sangre de Jesucristo. Y eso es un recordatorio. Por eso, como conclusión, la gracia que nos une, hermano, es acercarnos a la mesa y participar de la Santa Cena. Porque cuando vemos ese versículo que yo te vuelvo a repetir en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, confiadamente, y eso es así, confiadamente acerquémonos a participar de esta mesa, de la Santa Cena, porque no la preparó Amalia y el hermano Nicolás, la preparó Dios. Y tenemos que acercarnos. Esta oportunidad es una gran oportunidad para todos, de acercarnos ante el trono de la gracia de Dios, que es ahora, en esta mesa donde Dios ha preparado para que nosotros participemos de esa Santa Cena. Y recordar de que esta Santa Cena es visible de que nosotros somos portadores de su gracia, de su gloria. Como portadores de su gloria, hermano, nosotros tenemos que decir: qué bonito, participamos de la Santa Cena, porque nos acercamos a la mesa, de acuerdo a Hebreos 4:16, cuando Él nos invitó. No nos invitó el pastor Víctor. Esta vez yo oí la voz de Dios que Él nos dijo: acérquese pues ante el trono de su gracia. Y esa es la oportunidad de acercarnos. ¿Qué mejor oportunidad que participar de esta mesa que Dios preparó? Así que, amados hermanos, acerquémonos con reverencia, con gratitud, con gozo. Porque por su gracia somos salvos, por su gracia somos uno, y por su gracia celebramos juntos la victoria y la muerte de la cruz que sufrió Cristo en ese madero de tormento. Y por su gracia yo les invito, vamos a orar. Vamos a orar y a bendecir la Santa Cena, que es el vino, esa mesa que Dios nos dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y saben por qué confiadamente? Porque vamos a pedirle perdón a través de esta sangre que derramó en el Calvario. Y tú con tus propias palabras, tú sabes lo que vas a pedirle perdón a Dios. Yo sé lo que le he fallado a Dios y lo que yo le voy a pedir. Es el tiempo de reconciliación. Es el tiempo de dejar atrás lo que tengamos que dejar atrás. Es el tiempo de ver hacia adelante y proseguir a la meta, hermanos. El diablo quiere que nos detengamos en emociones y resentimientos y no, vayamos adelante, avancemos en el nombre de Jesucristo. Es duro y fuerte, sí, el desierto es fuerte, es muy duro estar en la condición que te encuentras, es muy duro, hermano, no minimizo eso, pero es más duro si tú lo quieres pasar sola o solo. Es mejor agarrarnos de la mano de Jesucristo y avancemos en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo. Padre, yo sé que estamos en tu presencia y en esta hora, como siervo de Dios, yo conduzco a tu pueblo a pedirte perdón, porque toda esta palabra que tú nos diste, Padre, nos has edificado,
Tu presencia, tu gloria ha descendido sobre este lugar. Y en esta hora yo te presento. Tú conoces a todos y cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, su familia, lo que sucede en cada uno de sus hogares. Tú lo ves todo, Padre. Yo te pido perdón en el nombre de Jesucristo por ellos, pero también oye sus voces, Padre. Que ellos claman por tu perdón a través de la sangre que fue derramada en el Calvario para el perdón de sus pecados. ¿Habrá algún pecado que tú no puedas perdonar? No hay ningún pecado que tú no puedas perdonar. Todos en este momento, todos sus pecados son perdonados en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos listos, preparados, Padre, con la unción de poder tomar la Santa Cena. En el nombre poderoso de Jesucristo, damos, Padre, gracias por este vino. Yo lo bendigo, lo santifico en el nombre de Jesucristo. Bendigo ese pan sin levadura que simboliza tu cuerpo y que fue derramada esa sangre para el perdón de nuestros pecados y para hacer un nuevo pacto entre tú y la humanidad. Y ese cuerpo que fue cortado en ese madero de tormento, yo lo bendigo. Esos símbolos no nomás son símbolos, sino es una invitación de acercarnos ante tu trono de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, yo lo creo santificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.